Jani, ¿podéis llevar una oración, por favor? ¿Cuál, hermano Luis? Dale. Ya. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor bendito, te agradecemos por tu amor, tu misericordia y la oportunidad que nos concedes de poder reunirnos para aprender y estudiar también de tu palabra. Tu palabra que nos guía, tu palabra que es luz para nuestras vidas, palabra que celebramos también en el mes de septiembre. Agradecemos tus misericordias, agradecemos tu amor y agradecemos que se dé esta instancia para poder aprender más de ella, Padre Celestial, de una manera mucho más profunda. Te rogamos que tú le des inteligencia, sabiduría a Esteban, que le des fuerzas también, Padre Celestial. Dar clases no es algo fácil, él está disponiendo de su tiempo en favor de sus hermanos y te rogamos que tú bendigas su vida, bendigas la vida de su familia y especialmente la vida de sus hijos. Agradecemos tu amor, tu misericordia y confiamos que tu presencia está con nosotros y que nos darás la inteligencia para poder captar lo que en esta tarde vamos a aprender. Agradecemos todo y lo hacemos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Ya. Gracias, Jani. Juanito, ¿puedo compartir pantalla, cierto? En teoría sí. Compartir pantalla. Ya. Screen. ¿Se ve? Sí se ve. ¿Y por qué no? Estamos viendo tu escritorio, Esteban, parece. Sí, sí sé que ven el escritorio, pero no puedo abrir el PowerPoint abajo. PowerPoint. Ahí. Ahí. Sí, ahí sí. Ahí. Ya. Bien, mis hermanos, vamos a partir con esta segunda tanda con respecto a geografía bíblica. Vamos a hacer un resumen, vamos a pasar por algunas diapositivas, que no sé si se acuerda que la semana pasada dejé diapositivas fuera porque el computador no la guardó, no tiene nada que ver conmigo. Y otros temas también que pueden ser interesantes a la hora de poder estudiar la palabra, ¿ya? Solo a modo de repaso, recordar esta zona donde sucede gran parte de la historia del Antiguo Testamento y lógicamente también del Nuevo, y no solamente historia de la Biblia, sino también historia universal, lo que se conoce como creciente fértil, que comprende la zona entre el Tigris y el Éufrates, la costa con el mar Mediterráneo y el río Nilo. Obviamente esto forma una especie de media luna, por eso se le llama creciente fértil, y en esta zona es donde ocurre gran parte de los sucesos de la Biblia. Como vimos la semana pasada, es este trayecto el que hace Abraham hacia la tierra de Canaán. Es el trayecto rodeando el mar Mediterráneo hacia Egipto, el exilio babilónico y el retorno a la tierra prometida sucede justamente por esta zona, por el creciente fértil. Y en torno a este creciente fértil es donde se formaron los grandes imperios antiguos. Si se da cuenta, el imperio egipcio parte acá, en el río Nilo, el imperio neobabilónico y asirio, ocupan el creciente fértil. Bueno, el imperio persa ya fue mucho más grande porque venía desde el sector de la India, pero ocupa el creciente fértil e incluye Egipto, y ya después claramente el imperio griego y el romano ya es otra cosa. Ya eso lo vamos a ver ya más adelante, cómo fue que influyó mucho el imperio romano para la expansión del evangelio más que todo. ¿Ya? Esta tabla cronológica se la mandé la semana pasada. No sé si tuvieron la oportunidad de echarle un ojo, pero la puse en la diapositiva para un poco explicarle. Al lado izquierdo se ve se ve cuál es el imperio predominante de la época, y a su vez en el lado derecho aparece lo que es la historia bíblica. Entonces, ya, y al lado más izquierdo aún se ven la fecha. Entonces,
por ejemplo, hasta el año 1700 a.C. estaba el antiguo imperio babilónico, o lo que se conoce como el imperio sumerio, y también el imperio egipcio. Y mientras en la historia universal sucedía todo este imperio egipcio, sucede la historia de los patriarcas, de Abraham, Isaac, Jacob, los israelitas viajan a Egipto, ocurre la historia de Moisés y también la historia de los jueces. Vamos bien, ¿es cierto? Sí. Después aparece el imperio asirio, que influyó muchísimo en la historia de Israel, porque fueron ellos los responsables de la exterminación, entre comillas, de lo que era el reino del norte. Después aparece el imperio neobabilónico, que fue relativamente corto. Si se da cuenta, el imperio babilónico duró aproximadamente apenas 200 años, pero fue un tiempo suficiente para el exilio babilónico. Entonces, si se da cuenta, la historia universal que nosotros aprendimos en el colegio está muy ligada a lo que es la historia de Israel. De hecho, después que haya aparecido el imperio persa, posterior al imperio neobabilónico, vamos a ver en una diapositiva más adelante, influyó mucho en que existiera el imperio persa, por su forma de gobernar, influyó mucho en que pudiera volver el Judá a la tierra prometida, porque el imperio persa tenía una forma distinta de gobernar a las zonas que tenía sometidas, a diferencia del asirio y el babilónico, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y después del imperio persa vino el imperio griego, que si bien a primera vista no tiene mucha influencia en la historia de Israel, sí influyó mucho en la cultura, y eso ayudó mucho a que existiera durante el Imperio Romano, que es cuando se gesta la llegada, la aparición en escena de Jesús, hubiera una cultura más generalizada, que fue inculcada por el Imperio griego, y que existieran cosas como caminos entre ciudades o la Pax Romana que tenía el Imperio Romano y que permitió la expansión del Evangelio. Entonces, esta tabla es muy interesante porque nos ayuda a comprender a grandes rasgos cómo la historia universal influyó directamente en la historia del pueblo de Israel. ¿De dónde vamos a ver un poquito también de influencias? Las influencias que tuvieron, porque hoy día nos tocaba eso, influencias de los pueblos o del contexto social inmediato que tuvieron algunos pueblos con Israel. Los pueblos con los que generalmente trató Israel provenían de la descendencia de Noé, y eso es lo más lógico pensar, entendiendo de que, según nos relata la Biblia, Noé y su familia fueron los únicos que sobrevivieron. Pero después de la historia que todos conocemos de Noé, Noé tiene 3 hijos, a uno al que maldijo, no directamente, pero sí maldijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y tiene 2 hermanos que son Sem y Jafet. Sem, Dios dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Y en torno a Jafet dice: engrandezca a Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. O sea que Canaán sería siervo de y siervo de. ¿Ya? Esta es la historia de Noé. Nosotros la conocemos, no vamos a hablar de Noé hoy día, pero sí para entender la siguiente diapositiva. La descendencia de Noé, aquí yo la remarqué con colores, en verdes, quiénes son los descendientes de Sem, en color, bueno, los más representativos para nosotros dentro de la historia de Israel, los descendientes de Cam en color rojo y los descendientes de Jafet en color amarillo. Esto estaba si mal no me equivoco, estaba en inglés, por eso van a ver algunas palabras que están en inglés, pero yo traté de traducir la mayor cantidad de texto posible. Si hay alguno que no está traducido, discúlpeme por no haberlo hecho, pero no me alcanzó la verdad mucho el tiempo. Entonces, tenemos que los descendientes de Sem habitaban justamente Elam, Asur, Aram, lo que comprende parte de la creciente fértil, y marqué, si se da cuenta, Arfaxad en rojo,
porque de esta ciudad, en esta zona de estos descendientes, es donde está, donde viene, voy a escribirlo, a Abraham, ¿ya? Y recuerde que estos rojos son los descendientes de Cam, son los que iban a habitar la tierra de Canaán, que comprende justamente las zonas con las que siempre tuvieron más o menos, siempre conflicto Israel, los filisteos, los cananeos, los amorreos, los egipcios, y bueno, y los amarillos que también iban a habitar en la tierra de Canaán, si se da cuenta, son parte de lo que son los grandes imperios, los medos. También están acá, Grecia. Entonces, al fin y al cabo, como que toda esos pocos versículos que habla Noé, al final, a lo largo de la historia universal y también bíblica, vemos que se cumplió en los pueblos, ¿ya? O sea, finalmente, estos pueblos que están acá, los que eran descendientes de Cam, fueron sometidos, no solamente por los descendientes de Sem, que serían a los que Dios bendijo y de donde viene Abraham, sino también los descendientes de Jafet. Que esto yo no me voy a meter mucho en detalle, pero leí por ahí que tiene también mucho que ver con una cuestión profética de futuro, ¿sí? Media apocalíptica. Comer, por ejemplo, pero yo ahí no me manejo en eso, así que algún día algún hermano que se maneje en profecía en el Antiguo Testamento nos podrá ilustrar con ello. Este era muy bueno, no lo pasé la semana pasada porque era una de las tantas diapositivas que torpemente el computador no guardó. Tenemos a Palestina en perfil, esto porque nosotros generalmente conocemos a Palestina en un mapa, lo hemos visto, como lo dijimos la semana pasada, cuando de repente nos aburrimos, la predicación está media fumiki, y para qué venimos con cosas, revisamos los mapitas, nos entretenemos un rato, pero me pareció súper interesante, voy a compartir esta diapositiva con ustedes, de secciones de Israel. Si se da cuenta, tiene está el mar Mediterráneo, por este lado, en el corte A sería, en este sentido, que sería la primera imagen, que sería esa. Y tenemos el mar Mediterráneo, y después tenemos una zona, bueno, un valle, pero también tenemos una zona montañosa. Fíjese que Jerusalén está en una zona montañosa, está en altura. Después baja hasta Jericó y ahí viene todo lo que es el Mar Muerto y luego vuelve a haber una zona montañosa. Entonces es una zona bastante irregular. Me imagino que cada vez que Jesús viajaba o que viajaba José a buscar a sus hermanos, como lo comentamos la semana pasada, no era simplemente un camino fácil, o sea, no era solamente un camino largo de transitar, sino que seguramente era un camino difícil de transitar. Y por otro lado, en el corte B, bueno, vemos toda esta zona montañosa que se ve acá, la estamos viendo ahora en este corte, en el corte B. Insisto, esto se lo voy a hacer llegar, me pareció muy interesante para poder un poco asimilar dónde estamos parados cuando leemos la Biblia. Promesa de Dios a Abraham. Esto también estaba en la diapositiva la semana pasada, pero ahora le vamos a dar mayor profundidad. En Génesis 2, partiendo desde Génesis 12, Génesis 13, en el Génesis 15, 22, y a lo largo del Génesis se ven promesas que Dios le hace a Abraham. Ya no es solamente una simple promesa de que vaya y que le va a dar la tierra, porque es una promesa mucho más profunda y una promesa mucho más significativa de lo que parece ser. No solamente le promete hacer una gran nación, sino que le dice que lo va a bendecir, engrandecerá su nombre, que será de bendición, o sea, iba a ser bendecido e iba a ser de bendición, iba a bendecir a los que lo bendijeren y maldecir a los que lo maldijeren. Tus descendientes ocuparán Canaán, que es parte de la maldición que también, como leímos hace muy poquito, dijo Noé sobre Cam y sus descendientes. Pero fíjese en esta, la promesa es para siempre. Esa grabémosla un poco en el disco duro y grabemos también esta. Dios será el Dios de Israel para siempre. ¿Ya? O sea, guardémoslas todas. Haré una gran nación de ti, seré tu Dios, serás de bendición, yo te bendeciré. O sea, ¿qué mejores promesas podría esperar una persona? Y no solamente en este caso una persona, sino una promesa que trascendía
su descendencia. Con esto se encuentra, este mapa nosotros ustedes, estos dos mapas los tienen de la semana pasada. Con esto se encuentran, con este mapa de acá, con este mapa de acá, se encuentra Israel cuando llega a la tierra prometida por ese sector. Pasa lo del mapa de los jueces, que también espero que usted lo lea para que vean que habían jueces que estaban en el sur, jueces que actuaban en el norte, y después de toda la historia de los jueces, las 12 tribus de Israel se logran consagrar geográficamente dentro de Israel. Ya este mapa también se lo pasé porque vienen bien claritas y detalladas las ciudades que están en torno a cada una de las tribus, pero vamos a quedarnos acá unos segundos. Este mapa también lo tiene usted, pero no tiene esta tablita. Resulta que cuando Israel se instaura y comienza la monarquía y comienza el apogeo de Israel en torno a David, pareciera ser que las promesas que algún día Dios le hizo a Abraham se están cumpliendo. Dios le promete a Abraham una tierra, la tierra de Canaán. Y aquí vemos que gran parte de lo que es Israel, incluso más de lo que es Israel hoy en día, estaba bajo el dominio israelita. El territorio en manos de los israelitas en los tiempos de David. Parecía que la promesa se estaba cumpliendo. Prometió una descendencia. Y teniendo ya una estabilidad monárquica, una estabilidad social, una estabilidad política, una estabilidad económica, uno puede decir, oye, si Jehová le prometió a Abraham una descendencia tan innumerable como la arena, como la estrella, como usted quiera, aquí yo podría decir, oye, sí, se va a cumplir, porque está la estabilidad, está la manera de poder llegar a cumplir ello. Y aún más, entendiendo de que en el transcurso de unos años, Dios ya había dado la tierra de Canaán en poder a los israelitas y había logrado bendecirlo de una manera impresionante, podemos decir que esta alianza de que, oye, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo, en la época de David se cumple, porque era un pueblo con un Dios temible aún a los pueblos vecinos. Los pueblos temían a Israel. Pero fíjese, esto estaba en una diapositiva la semana pasada, pero la agrandé y la puse en español, para que usted no se lo olvide. Durante el reinado de David, vemos que tuvo triunfos políticos, triunfos espirituales y triunfos militares, pero también tuvo caídas, y caídas feas. Caídas que quizás a los ojos humanos no son tan terribles, pero a los ojos de Dios marcaron un antes y un después. Yo, mientras hacía esta diapositiva, mientras en realidad uno lee la Biblia, se pregunta, cuando ve que hay tantos reyes malos, cuando ve que las 10 tribus del norte prácticamente desaparecen del mapa, que las 2 tribus del sur son exiliadas, uno dice, ¿qué hubiera pasado si David no hubiera hecho lo que hizo? ¿Cómo hubiera sido la historia de Israel si no hubiera pasado lo que pasó? O sea, parecieran ser detalles muy pequeños, parecieran ser detalles que quizás para una historia política o militar de una nación no tienen importancia. Pero matar a un hombre para quedarse con la mujer de ese hombre, para Dios fue grave. Censar al pueblo, para Dios fue grave. Y eso trajo problemas a la casa de David, y no solamente a la casa de David, sino que a largo plazo también al reino. Entonces, estos son los típicos mapas que yo les comento que uno ve en la Biblia, y que a mí son más explicativos que el mapa que vimos hace un rato. Aquí está la forma en que la forma en que se distribuyeron las 12 tribus de Israel, pero las 12 tribus de Israel durante la monarquía mostraron algún tipo de hegemonía. Sin embargo, hubo un primero conflicto de interés entre ambos justamente cuando murió Saúl, porque no era consenso de las 12 tribus nombrar a David como rey. De hecho, fue Judá quien lo presentó y quien lo nombró.
pero no había un consenso de 12 tribus. Esa fue como una primera discusión que hubo entre las tribus, pero ya después de Salomón el quiebre fue total. Entonces David, que logró unificar a las 12 tribus, finalmente se terminan separando y quedan en las tribus del sur Judá y Benjamín. ¿Se van viendo las rayitas? Sí. Y en las tribus del norte quedan las otras 10 tribus, el saldo de tribus. ¿Ya? Todas estas tribus que están acá corresponden a lo que se conoce como Israel, cuya capitán es, bueno, puede ser Samaria, Siquem, pero están tan cerquita que déjelo ahí. De hecho, el lugar de la alianza estaba en Siquem. Y al revés, en el reino del sur, la capital era Jerusalén, donde ahí estaba el templo. ¿Ya? Este mapita estaba en portugués. Y pasé el nombre se lo digo porque acá no está. ¿Ven? Si debo quererlo mucho usted. Mire, todos estos son los reyes, a la izquierda están los reyes de Judá en el sur. Y a la derecha están los reyes de Israel en el norte. Los que están en color café claro, no sé si ese es café claro, son directos desde la dinastía de David, que corresponden finalmente mayormente a los reyes de Judá. ¿Ya? Por otro lado, en los reyes del norte habían otras dinastías distintas a las de David, que corresponden a los colores azul y verde, que serían todas estas de acá. ¿Ya? El color, este color como rosadito con una X, muestra cuáles fueron los reyes que fueron asesinados en golpes de estado o conspiraciones de las casas reales. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que mayormente en el reino de Israel parece que tenían mucho conflicto interno. Y en el reino de Judá también hubo una época sombría, donde se vivían matando entre reyes. Pero los que más nos tiene que llamar a nosotros la atención son estos que voy a dibujar ahí abajito. La estrellita verde son reyes que derechamente se inclinaban por la idolatría. O sea, estos no estaban ni ahí con Jehová, ni con el culto a Jehová, a ellos no les importaba. Dios que venía, bienvenido era. Estaban en los que están en este circulito celeste, con una estrella adentro, que esos son de sincretismo religioso. ¿Qué significa? Que eran reyes que tenían el culto a Jehová, pero no tenían ningún problema en aceptar otro culto. ¿Ya? Y estos se dan mayormente en el reino de Israel, al norte. Aquí ya no estamos hablando de Israel como una nación. Israel, de ahora en adelante, es el reino del norte, Judá, el reino del sur. ¿Ya? Y están, perdón, pero aquí me equivoqué en la traducción. Parece que mi portugués no es tan bueno como yo pensaba. El negrito es la idolatría. El negrito son los reyes idólatras. Perdón, anótelo por ahí y tíreme la oreja si quiere. Los negros son los reyes que son idólatras. ¿Ya? Y los verdes, esto hay que borrarlo ahí, después lo voy a cambiar y se lo voy a mandar bien. Esos verdes son los buenos, por decirlo de alguna manera. Los que trataban de acercar el pueblo a Dios, los que trataban de seguir la ley, eso mayormente, si se da cuenta, están en Judá. Y no son muchos. El último rey bueno que hubo fue el gran rey Josías, y después ya venían puros rey idólatra. Si se da cuenta, en el reino del norte no había nadie. O sea, en el reino del norte eso era más malo que la leche agria. Lo que sí también me llamó mucho la atención y la agrandé es esta tabla que está acá al lado, que es la inconstancia de Israel. Porque si usted se da cuenta, por ejemplo, Robán fue idólatra, había mi idólatra, pero después hubieron reyes que trataban de acercar al pueblo a Dios, Asa, Josafat, y después venía de nuevo y volvían a caer. Entonces, aquí vemos en la tablita de al lado que hubieron reyes que actuaron mal, pero hubieron reyes que trataron de acercar al pueblo y volvían a actuar mal. Entonces esto como que óptimo, bueno, mal, pésimo, y no logro ver que era terrible. O sea, eso es, la leche agria es poco para ellos.
El último rey bueno que hubo fue Josías, y de ahí ya vino la decadencia de Judá y lo que finalmente provocó lo que provocó, que todos conocemos. Esta tablita también, bueno, esta la traduje yo, así que si pilla alguna falta de ortografía o alguna cosa me avisa para poder arreglarla. Tenemos aquí la historia del reino. En esta línea de acá tenemos el Reino Unido me refiero no a Inglaterra, me refiero al reino como las 12 tribus unidas en una sola nación, cuando estaba la monarquía, cuando había un solo rey, vale decir Saúl, David y Salomón. Después tenemos al reino dividido, el reino dividido del reino del norte, con todos los reyes malos que hubieron, que eran las 10 tribus, con su capital en Samaria, y el reino del sur, que corresponde a Judá, con su capital en Jerusalén, que tuvo altos y bajos. ¿Ya? Después tuvo lo que conocemos nosotros, los 70 años del exilio babilónico, y luego el retorno en 3 etapas. Durante el reino dividido hay varios profetas, pero hay 2 profetas que a los que la Biblia le hablan de ellos, muestran muchos milagros de ellos, pero no tienen libros exclusivos de ellos. Valen decir Elías y Eliseo. Estos 2 profetas son profetas que actuaron en el norte, reino del norte. Aquí no está, y no sé si está en alguna diapositiva adelante, no está, así que si quiero lo nota. Elías y Eliseo están en el reino del norte, no tienen un libro propio, pero fueron parte de la historia del reino del norte. Aquí abajo vemos profetas antes del exilio, profetas que profetizaron durante el exilio y profetizaron después del exilio. Profetas antes del exilio tenemos los que profetizaron a Israel, sea Amós y sea Oseas. Los profetas que profetizaron en torno a Nínive. Aquí está la historia ultra archiconocida de Jonás y Nahum. Y los profetas que profetizaron en torno a Edom, que es Abdías. O sea, cuando usted lea Abdías, ya más o menos con esto ya sabe para dónde va la micro. Cuando lea a Nahum, usted ya sabe más o menos para dónde va la micro. Cuando lea a Amós y Oseas, sabe que ya está hablando de profetas que estuvieron en el reino del norte. Todos estos profetas, Joel, Isaías, Malaquías, Sofonías, Jeremías, Habacuc y Lamentaciones, son parte del reino del sur. ¿Ya? A esta altura del partido, en esta época, ya no hay reino del sur ni reino del norte. O sea, aquí ya los del norte desaparecieron, el reino del sur está yéndose en exilio a Babilonia. Y en Babilonia encontramos a los profetas Daniel y Ezequiel. Esta tabla, ¿por qué es importante? Cuando usted lea a Daniel, ya sabe en qué época se encuentra. Entonces, ya más o menos va a conocer el contexto histórico y geográfico de lo que estamos hablando. Y ya después del exilio, cuando vuelven a la tierra prometida, están los profetas Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Ya? Esta tablita es muy buena, por eso se la traduje, así que si quiere la imprime y la tiene por ahí para cuando lea la Biblia. Este mapa es muy interesante, también estaba de la semana pasada. Campañas babilónicas que pasaron por Palestina. Encontramos la primera campaña babilónica. A ver, contextualicemos un poco. Babilonia ni siquiera estaba metido entre los conflictos que tenían política y militarmente Israel. Los que se están agarrando de la mecha en esa época era el rey Joacás con Egipto, porque los egipcios estaban cobrando un impuesto muy caro, y Joacás se rebeló contra los egipcios. Se sabe que se fue exiliado, prisionero Joacás a Egipto, ahí se le perdió el rastro, pero hasta ahí Babilonia no aparecía. Y de hecho, al parecer, Babilonia como que no estaba mucho ahí con Israel, porque la línea roja nos muestra a Nabucodonosor marchando contra Egipto, pero a través de Palestina. Él no iba a pelear con los palestinos, iba a pelear contra Egipto. Y Babilonia, bueno, entiéndase de que como Israel les tiene que pagar tributo a Egipto, y Egipto se entiende que Israel está bajo la influencia o dominio egipcio. Pero resulta de que en la batalla de Carquemich pierden los egipcios, y los egipcios pasan a estar bajo el dominio babilónico.
entonces, por lógica y transitoriedad, no sé si lo dije bien, bueno, si yo estoy bajo el dominio egipcio y ahora los egipcios están bajo el dominio babilónico, ahora mis jefes son los babilónicos. Entonces, los babilónicos empiezan ahora a imponerle un impuesto mucho más alto a Israel, a Judá en este caso, que ya Israel ya no está, entendiendo Israel como reino del norte. Entonces, Joacim, el rey Joacim, se rebela contra los babilónicos e intenta agarrarse las mechas con ellos, y el imperio babilónico es otra cosa, o sea, que estamos hablando de un imperio con una fuerza militar realmente increíble, y lo toman prisionero, ¿ya? Joacim se va prisionero, los babilónicos sitian Israel, Jerusalén, perdón, esto es como una primera advertencia, y los edomitas toman ventaja de este conflicto que tiene Israel con Judá, y los edomitas toman ventaja de ello y atacan desde el sur, y el templo es saqueado. ¿Ya? Después ponen a otro rey, Joaquín, que también es de la dinastía davídica, pero este duró menos que un Candy, duró 3 meses. Se rebeló y se lo llevaron prisionero. Guarda a Joaquín, porque la verdad, usted lee a Joaquín y llega a dar pena, o sea, es casi como el misionero que fue a Corea ¿se acuerda que hablamos de Corea del Sur? Y preparándose años preparándose para la única palabra alcanzar a decir es Jesús, Jesús antes que lo maten. Este es más o menos parecido. Joaquín, 3 meses en el poder, intentó rebelarse y no pasó nada con él. Y después entró Sedequías, que no era el mejor de los reyes, de hecho era un rey malo, lo va a ver en la tablita que vimos hace rato, y si bien él durante un tiempo trató de mantener la paz en el reino, tuvo mucha presión interna, especialmente por los nacionalistas, ultranacionalistas, que, oye, está el pueblo de Dios, pues ¿cómo vamos a estar bajo el dominio babilónico si somos el pueblo de Dios? Y claro, el pueblo de Dios tiene que levantarse, y Jehová va a batallar por nosotros. Me imagino que tuvo que haber salido uno por acá, uno de los patúos idólatras, como estos que le piden a Dios que le respondan, pero no van a la iglesia, no oran, no leen la palabra, pero le echan la culpa a Dios de todo. Entonces, chuta, me fui para otro lado, disculpen, hermano. Pero el punto es que Sedequías finalmente cedió ante estas presiones internas y se rebela contra el imperio babilónico, y aquí ya el imperio dijo, oye, primero Joacim, después Joaquín, y ahora esto, no, pues, así no. Entonces esto ya fueron cosas serias. Jerusalén fue totalmente destruida, las ciudades fueron sistemáticamente destruidas, el rey Sedequías huye a Jericó, y aún ahí es capturado y deportado. Matan a su hijo frente a él, a filo de espada, le sacan los ojos, se lo llevan deportado. Segunda Crónicas 36-17, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Sí, me sopla mi señora, que siempre es mucho más viva que yo. ¿Hay alguna duda? Porque quizás voy rápido, no sé, si hay alguna duda usted me molesta nomás, ¿ya? Bueno, las tres flechitas que se ven ahí finalmente muestran cómo fueron las campañas babilónicas en Judá. Acuérdense que ya a esta altura del partido, Israel desapareció. Invasiones, exilios y retornos de Babilonia. Esto es muy interesante. Vaya nomás. Esto es muy interesante porque nos reafirma lo que hablamos en un principio. Los viajes e incursiones que hicieron los imperios y Judá en el exilio para conquistar Egipto, todo lo que usted quiera, sucedieron en torno a la creciente fértil. Primero, después de que Israel, reino del norte, fuese invadido en el 721 y su población fuese exiliada, pueblos de cualquier rincón del imperio asirio se instalaron en la tierra prometida para repoblarla. Perdón. Esto es que así funcionaba el imperio asirio. Igual que el babilónico, ellos no tenían la costumbre, como era por ejemplo del imperio persa o del imperio romano,
de mantener cierta paz con los imperios invadidos. Ellos, muy por el contrario, se llevaban deportados a los más fuertes. Si se da cuenta, tanto en la historia de Judá como en la historia al sur, como en la historia de Israel al norte, a pesar de que son imperios distintos, fue exactamente la misma metodología de invasión. Invaden, matan a todos a los más fuertes, me imagino, a la clase política para demostrar el poderío, y a la alta clase se la llevan deportada. En este caso, este cuadro es del norte, del imperio de Israel. Estamos hablando de Israel, aquí estamos hablando del imperio asirio de Israel. Entonces, los más fuertes, la clase alta, o fueron asesinados o fueron deportados a Nínive, capital asiria. Estamos hablando del reino del norte. Y la metodología que tenían los asirios para repoblar la tierra era mandar gente de diversos pueblos y naciones ya conquistadas a repoblar la zona conquistada recientemente, que en este caso sería Israel. Entonces los pocos israelitas que quedaron acá se vieron invadidos ahora por algunos pueblos, invadidos no en el sentido, en un sentido bélico, sino en un sentido casi así como hoy ahora nosotros vamos a vivir con ustedes, se aguantan, y bueno, con los años, los pocos israelitas que quedaron ahí, se empezaron a mezclar con esta gente que eran de los reinos de ciudades conquistadas previamente por los asirios, y esta mezcla genera una sangre que para los judíos más extremos era sangre impura, y esos impuros que se generan, parte del remanente del reino del norte que queda acá, y de los pueblos conquistados, son los que conocemos como samaritanos, ¿ya? El reino del norte prácticamente desaparece del mapa. O se transforman en samaritanos, o se les pierde el rastro aquí cuando son deportados a Nínive. Nadie sabe qué pasó con ellos ahí. ¿Qué pasa con el reino del sur? El reino del sur, años después, en el año, siguió con su alto y bajo, con profetas acusando temas, no solamente temas espirituales, sino que cuando usted lea a los profetas, fíjese que gran parte del contenido de los profetas es un contenido social, o sea, ellos acusan injusticias sociales, algo que nosotros también deberíamos acusar. Es parte de ser cristiano. Y los profetas lo hacían. Si usted ve, hay profetas que profetizaban contra Edom, todo lo que usted quiera, pero gran parte de los profetas en su mensaje, en el eje de sus mensajes principales, era en torno a las injusticias que sufría la sociedad judía. Entre tanto, el profeta que advertía al pueblo de que se portara bien y al pueblo que no lo hacía, finalmente sucedió el exilio babilónico, ¿ya? Que fue lo que vimos en la diapositiva anterior, en esta. Y se van desde Judá a Babilonia por 70 años. La mayoría de las ciudades de Judá fueron saqueadas, pero Jerusalén se sostuvo con medidas de autogobierno. En 597 a.C., la capital fue finalmente tomada y destruida, y el rey y los líderes, probablemente incluyendo a Daniel, fueron exiliados a Babilonia. ¿Ya? Aquí marca 3 ciudades, porque eran 3 ciudades donde sucede parte de la historia de Israel en el imperio, no fue solamente en Babilonia. De hecho, la historia de Esther la encontramos acá, y de estas 3 ciudades, finalmente después de los 70 años, cuando llegan los persas, que tienen una forma distinta de gobernar a los babilónicos y a los asirios, permiten el retorno a Jerusalén, del pueblo que se fue a Jerusalén. Esto se lo voy a dejar para que lo lea usted después, pero aquí es lo que yo le estaba comentando recién. La táctica de los reyes asirios y babilónicos era deportar a los pueblos conquistados y desparramarlos por las tierras. Los persas, por otro lado, era todo lo contrario. Repatriaban a sus pueblos y los devolvían, es decir, los devolvían a sus propios países, que fue lo que hizo el imperio persa. Por eso es que esta cuestión, cuando uno se pone a pensar en esto, uno dice, pero ¿cómo? O sea, toda la historia de Israel, toda esta historia que uno aprende en el colegio, ¿cómo repercute en Israel? ¿Cómo se ve la mano de Dios en la historia universal a favor de su pueblo?
Los reyes persas eran más humanos que los asirios o los babilónicos. Uno de los primeros actos del primer rey persa, Ciro, monarca singularmente noble y justo, fue autorizar la vuelta de los judíos a su patria. Probablemente, cuando él conquistó Babilonia y se dio cuenta que habían judíos, alguien le habrá dicho, oye, profetizaron de ti hace muchísimos años tu nombre. Y mira, la casualidad, decían de que tú ibas a liberar a este pueblo de la mano de los babilónicos, y seguramente Ciro infló el pecho y dijo, entonces yo soy el del que habla en la profecía, abran las puertas a estos muchachos, nomás que vuelvan a sus tierras. Y Ciro permite que vuelvan. Entonces conquista Babilonia en el año 539, aproximadamente 70 años después, e hizo de Persia un imperio mundial. Permitió volver a los judíos a su patria, en cumplimiento de la profecía de Isaías, ¿ya? Y después suceden una serie de otros, disculpe, se me va la onda, otros emperadores persas que también influenciaron en menor medida, pero sí influenciaron en torno a la historia de Israel. De hecho, fíjese, este es un dato sumamente freak y quizás está inútil en lo que estamos hablando, pero la historia de Esther gira en torno a uno de los reyes persas que se llamaba Asuero. Y el rey Asuero tiene otro nombre, un nombre por el que era conocido universalmente, especialmente en los reinos conquistados, que era Jerjes o Asuero. Y Jerjes es famoso por las guerras contra Grecia, la guerra médica, o sea, el rey que uno ve en 300, ese altote pelado que aparece como, bíblicamente era esposo de Esther. No sé, no me lo imagino, por eso digo que es un dato medio inútil, pero no lo había asimilado. Ve que uno estudiando estas cosas se da cuenta. Jerjes influye mucho en la historia de Esther y Mardoqueo, ¿ya? Y después estaba Artajerjes, que estuvo favorablemente dispuesto hacia los judíos. Este cuadro que está aquí abajo es un poco un resumen de lo que habla el libro de, si lo puedo anotar acá, el libro de Esther, ¿ya? El primer grupo de judíos volvió a Jerusalén, vamos a ver eso más adelante, que eran 3 grupos. 20 años después se concluyó la reconstrucción del templo, Esdras, que es el libro de Esdras. La historia de Esther tiene lugar unos 40 años después de que el templo fue reconstruido. O sea, toda la historia que nos cuenta Esdras, Nehemías, Esther, no sucede en una época puntual, sino que la repatriación de los judíos a su tierra fue paulatina, ¿ya? El primer regreso estuvo encabezado por Zorobabel. ¿Se acuerda del rey inútil que duró 3 meses? Bueno, el rey inútil, al que se le pierde la pista y que fue deportado a Babilonia, en Babilonia resulta de que se portó bien. Y como se portó bien en Babilonia, lo liberaron. No fue un preso más, sino no solo eso, sino que el mismo imperio babilónico le costea a él su permanencia en Babilonia, como si fuera un expresidente de Chile. Algo así, imagínense algo así. Entonces, el imperio babilónico, a Joaquín, a este rey judío que fue exiliado, lo empieza a mantener. Entonces, imagínense esta escena, Joaquín en Babilonia, como ex rey judío, que se hizo buenas migas con los babilonios, de alguna forma se tuvo que haber hecho alguna clase, no sé si de renombre, pero sí conoce, oye, ese debe ser Joaquín, mira, será rey de los judíos, mira, no era cualquier exiliado, o sea, por algo lo cuidan. Y resulta que Zorobabel es descendiente directo de él. Entonces, muy probablemente, Ciro lo encomienda a él, justamente como un gesto, para que continúe la línea davídica, y de hecho, uno siempre lo pasa por alto, pero la descendencia de David, por un lado, se va por el lado de Salomón y Natán, pero después confluyen. Y fíjese que ese detalle uno no lo percata, no sé, o sea, quizás usted se percató, yo lamentablemente soy menos pillo y me acabo de percatar
de que a pesar de que las líneas se va uno por el lado de Salomón y el otro por el lado de Natán, confluyen en Zorobabel. Y después se vuelven a separar y uno se va por, Mateo se va por el lado de José y el otro se va por el lado de María. Pero ambos confluyen en Zorobabel, entonces Zorobabel no es cualquier personaje. Y Zorobabel es el que está a cargo del primer retorno, del primer grupo de judíos. Entonces, con 42.000 judíos, para ser una nación tampoco son tantos, bueno, ahí viene con todo lo que se devolvió, se reedifica el templo bajo el gobernador Zorobabel y el sacerdote Josué. Aquí es donde están los profetas Ageo y Zacarías. Esto es más o menos en el 538 a.C. Luego suceden los próximos 2 regresos, uno a cargo de Esdras. Esdras es más de la ley, este es más íntimo de Dios, por decirlo de alguna manera. Son con 1.700 varones y regresa en el año 458. Estamos hablando casi 80 años después. O sea, por eso le digo, no fue así como un mes uno y al otro mes el otro. O sea, hubo parte del pueblo que estuvo bastante tiempo más fuera del hogar. Entre ellos estaba Esdras. Ahí vamos a contar más adelante algo cuando ya hablemos de la introspección judía, porque es importante Esdras. Y después está el tercer regreso, que sería a cargo de Nehemías. Esto es muy importante saberlo, porque hay veces que nosotros pensamos que volvieron y ya, pero volvieron bajo 3 circunstancias distintas, y por eso al leer Esdras tenemos que entender que ya hubo un grupo que regresó, y no solamente un grupo que regresó, sino un grupo que ya se instauró en Israel, y que Esdras de hecho se encuentra con sorpresas, porque ya han pasado 100 años, o sea, 80 años. Entonces no es un tiempo menor. Ya hay un pueblo que está trabajando acá. Está el templo levantado, pero oye, se encuentra con una sorpresa que la vamos a leer más adelante. Y Nehemías, que ya regresa un poquito más adelante. Nehemías, como gobernador, va con una escolta armada a reedificar y fortificar Jerusalén a expensas del gobierno. Se reconstruyen los muros de Jerusalén bajo el gobernador Nehemías y el sacerdote Esdras, y aquí es donde está el profeta Malaquías. Aquí está el profeta Malaquías, y aquí se acaba el Antiguo Testamento. Veamos. ¿Se acuerda que mostramos 2 diapositivas? Una donde está las promesas de Dios a Abraham, y que parecían cumplirse con David, y que durante el exilio babilónico pareciera que son mentiras. O sea, Jehová le promete a Abraham tierra, que pareciera haberse cumplido durante David, pero durante el exilio están alejados de ella, están en tierras extranjeras, a miles de kilómetros. Jehová le promete a Abraham una descendencia que se proyecta con David, pero fíjese, durante el exilio babilónico tenemos 10 de las 12 tribus exterminadas por los asirios en el norte, y las otras 2 tribus sumamente mermadas en tierras extranjeras y conquistadas. ¿Dónde está la descendencia? ¿Cómo se iba a cumplir esa promesa de Dios? Y la alianza. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y con David cualquiera podría haberlo pensado, pero estamos hablando aquí de un pueblo que pareciera estar derrotado. Y es esto lo que se conoce, que genera en el pueblo la introspección judía. Oye, ¿qué hicimos mal? ¿Por qué fallamos? Esdras, cuando vuelve a la tierra prometida, se encuentra que los judíos se habían casado con extranjeras, un poco para ayudarla a Dios. Como muchos de nosotros muchas veces intentamos ayudarla a Dios, ellos intentaron ayudarla a Dios para que la descendencia no mermara. Y llega Esdras y recrimina al pueblo. Y dice el capítulo 10:2, oye, hemos pecado, nos hemos casado con extranjeras, pero aún hay esperanza para Israel. Y la esperanza la encuentran justamente en esta introspección. Oye, refugiémonos en Dios, veamos qué es lo que hicimos mal para no volver a hacerlo. Claro, no volvieron a caer en idolatría, pero cayeron en otros problemas. Vamos a hacer esto más rápido. Palestina en los tiempos de Jesús. Esto un poco para entender cómo políticamente estaba la zona palestina en ese momento. El que estaba arriba de todo era el emperador romano. Bajo él estaba el rey que gobernaba en general esta zona,
que era Herodes el Grande, pero cada zona, que en este caso sería Traconítide, Galilea y Perea, y Judea tenían sus propios gobernadores. Si se acuerda de que dicen, oye, mándelo para acá, y este lo manda de vuelta, porque si bien Jesús era de Galilea, todo el conflicto se llevó a cabo ahí abajo, entonces por eso se tiraron un poco la pelota entre ellos, oye, este cacho es tuyo, no, es tuyo, entonces, porque cada gobernador tenía, cada zona tenía como su propio gobernador, y todos esos gobernadores estaban tras un rey judío como general, por decirlo de alguna forma, y sobre ellos el emperador romano. El templo, voy más rapidito. Esta foto es del templo en la época de Jesús. Recordemos un poco cómo era el tabernáculo, que lo vimos la semana pasada, donde estaba el lugar santísimo, el lugar santo, y todos los, bueno, esto estaba en una diapositiva la semana pasada, y todos los implementos que habían dentro de. Bueno, Salomón levanta el templo en el monte Moria, ojo con eso, monte Moria, al norte de la antigua ciudad de David. El templo fue construido de acuerdo a los planos que David recibió de Dios, tengo que cambiarlo, recibió de Dios y lo traspasó a Salomón. La división del templo entre el santuario y el santuario interior corresponden comparativamente al lugar santo con el lugar santísimo. ¿Ya? Este es un plano de planta de lo que era ese templo, y aquí tenemos ya una vista general de cómo era el templo, este es el templo de Salomón, una vista general, y una vista interior con el candelebro, con los querubines, con el arca, una planta donde salen las columnas, el altar del holocausto. Entonces esto es para que después usted le pegue una ojeada y la contraste cuando lea en la Biblia cómo era el templo, y no recurra tanto a la imaginación. Acá está. Pero recuerde que el templo fue destruido, fue arrasado el templo, primero fue saqueado en una primera instancia, y después bajo Sedequías fue arrasado, el templo desaparece, y Zorobabel vuelve. Y cuando vuelve Zorobabel, él reconstruye el templo. Y el templo, si bien cuenta el historiador que no es tan majestuoso como el templo de Salomón, sí contaba con las mismas, más o menos las mismas formas: lugar santísimo, el lugar santo, el altar, y otras zonas más que se las voy a traducir, ¿ya? Y después está el templo de Herodes. El templo de Herodes, quiero que le ponga la atención, mantiene lo mismo: lugar santísimo, el altar, pero aquí hay un par de elementos. Bueno, ahí vamos a ver en qué época, en otro estudio vamos a ver en qué época se construyó el templo de Herodes, pero fíjese que aquí aparece algo que se llama la corte de Israel, y otra cosa que se llama la corte de las mujeres y el balcón de las mujeres. Acá las mujeres no podían pasar. ¿Les recuerda algo? Estos mapas, este plano es de una sinagoga. En las sinagogas judías había una galería de las mujeres y otros asientos que eran para los hombres, los asientos privilegiados para los hombres, como acá, corte de los hombres, las mujeres desde lejito, y al medio de la sinagoga estaba el pupitre de lectura, como el pupitre donde Jesús abre los rollos, lee Isaías y dice que en él se cumplen las profecías de Isaías. Comparativamente, esto para ver un tema de tamaños, el rojo es el tamaño que tenía el tabernáculo, el templo de Salomón era el azul, esto es para que más o menos nos hagamos una idea simplemente de cómo eran los templos, y ya el templo de Herodes era una monstruosidad. De hecho, vamos a verlo más adelante aquí en esta diapositiva, la siguiente, que el templo de Herodes, aparte, contenía otros sectores, una muralla gigante, y contenía otros sectores que no se los voy a leer porque esto se lo voy a dejar a usted. Esto también estaba en portugués, así que si la traducción es malita, usted me tira la oreja nomás. Los puntos que están en verdes son los lugares, estas son las áreas principales del templo. Por ejemplo, el 5 es el templo propiamente tal, pero hacia el exterior tenemos hacia los lados el patio de Israel o de los hombres, y en el 2 el patio de las mujeres, y más aún afuera el patio de los gentiles. O sea,
Si las mujeres no se podían acercar acá, menos los gentiles ni siquiera podrían entrar a esta zona. ¿Ya? Por eso es tan importante los puntos verdes. Los puntos rojos son los actos que hay, algunos hechos de Jesús en el templo. Por ejemplo, el 1 dice circuncisión al 8º día, que probablemente fue en este sector. Entonces usted después, más o menos se ve por donde era en el patio las mujeres, donde se hacía la circuncisión, con los rabinos a los 12 años. Se presume que habrá sido por ese sector, donde fue tentado por Satanás, bla, bla, bla. Lo mismo, los azules, pero estos son los apóstoles en el templo. Por ejemplo, uno de los discípulos pregonan diariamente, según el libro de Lucas, los conversos iban diariamente, Pedro y Juan juran a un paralítico, que tuvo que haber sido presumiblemente, obviamente afuera de este sector, porque acá no podían entrar personas que estuvieran enfermas, y donde Pablo fue arrestado, que debió haber sido también en ese sector. O sea, todo, más o menos para que también nos ubiquemos, y ahí salen los pasajes, así que si quiere también puede ir leyéndolo con la Biblia al lado, viendo este mapa con la Biblia al lado. Este es muy interesante, está en portugués lamentablemente, este sí que no me da para traducirlo, porque no soy, pero se entiende. O sea, aquí aparece la tabla en cuanto a fechas, cuál era el emperador de turno, y qué sucedía. Toda esta es la historia de Jesús, y aquí aparece, por ejemplo, en qué época se escribió la carta a los filipenses, la carta a los corintios, la carta a los romanos, en qué época más o menos se hizo, y aquí aparecen los viajes de Pablo, ¿ya? Aquí aparece la destrucción del templo, que también es un hecho importante. Entonces aquí tenemos la historia universal, que nosotros conocemos dentro del Imperio Romano, tiempo cronológico y la historia bíblica, por si les sirve para poder más o menos ubicarse política y temporalmente. La iglesia primitiva, esto también lo puede ir leyendo en la Biblia. Pedro escribe su primera carta el 64 a.C. En los que están en azul oscuro son las iglesias de las cartas del Apocalipsis, y las otras son iglesias con ciudades ya establecidas. Si se da cuenta, hay muchas ciudades, hay muchas congregaciones ya establecidas dentro del Imperio Romano, aún en Roma. Y esto fue posible gracias al Imperio Romano, porque se dieron las condiciones políticas, geográficas y culturales para la expansión del Evangelio. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero si vuelvo a decir, todo en la historia universal se movió en torno a la expansión del Evangelio. Primer viaje misionero de Pablo, ahí sale incluso uno, asume el nombre de Pablo en Hechos 13:9, entonces sale con la cita bíblica al lado, el viaje de ida y el viaje de retorno. Lo mismo en el segundo viaje misionero, y lo mismo para el tercer viaje misionero, y ya para el último viaje cuando va a Roma y escribe sus últimas cartas, que en este caso sería la segunda carta a Timoteo, porque ahí ya finalmente muere Pablo, ¿ya? Pero estos mapas son muy interesantes porque, a diferencia de lo que aparecen en la Biblia normalmente, viene con algún acontecimiento que nos ayuden a ubicarnos dentro de la carta de los Hechos, ¿ya? Esta cronología de los libros del Antiguo Testamento, también para que usted lo tenga más o menos presente, en qué época se encontraron los escritos más antiguos no es que se hayan escrito exactamente en esa época, no es que segunda Timoteo se haya escrito entre el 100 y el 110 después de Cristo, no. Se escribió antes, pero en esta época fue cuando se encontró el escrito, ¿ya? Y estas es muy parecida a esta imagen de acá, pero viene un poquito más completa, hay más iglesias y vienen con su nombre ya en español, pero también para que usted se ubique. Esto es cómo se expandió el Evangelio a través del Imperio Romano. Esto es sumamente interesante, pero no ahora, o sea, ahora quizás es un poco engorroso, pero es muy interesante verlo cuando entendamos cómo funcionaba el Imperio Romano. Este es un dato más o menos freak. Las cartas que se escribieron a las 7 iglesias del Apocalipsis aparecen en el orden en el que un mensajero viajaría desde la isla de Patmos y la entregaría. Estando Patmos acá, primero va a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Ya? Es un dato freak. Esto ya para terminar. Israel hoy.
hoy esto es Israel, pero este mapa es el que a mí más me gusta. Yo, en mi época de juventud, entre las tantas cosas medias falsúas que yo les pedí a mis papás, alguna vez en el centro, estaba con mi mamá, no me acuerdo qué estábamos haciendo en el centro, y vi una Biblia de National Geographic que hablaba del conflicto en Israel, y yo le pedí que me la comprara. La he guardado todos estos años, hasta que esta vez me decidí en escanearla. Se la voy a enviar. Pero nos ayuda a entender un poco por qué el conflicto que hay hoy en día en Israel. Este mapa se lo paso, porque aquí aparecen algunas localidades que acá no aparecen. Por ejemplo, el Líbano. Cuando hablan del Líbano, hablan de una región que está sumamente ligada a Israel. Cuando hablan de problemas en Jordania, problemas en Siria, son zonas que están al lado de Israel. O sea, hablar de problemas con esas naciones es algo serio para Israel, lo afecta directamente. Jerusalén, suelo consagrado. ¿Se acuerda que leímos que Salomón levanta el templo en el monte Moria? Sí. Chao, amor, cuídese, que le vaya bonito. El templo, finalmente se levanta el templo de Herodes en el monte Moria. Este es el muro occidental, que es un muro muy importante. Esto usted lo va a ver después en las diapositivas anteriores, cuando vea el templo se va a dar cuenta de que todas estas zonas que aparecen acá son efectivamente las mismas zonas que aparecen indicadas en las diapositivas anteriores. Y este es el templo de Herodes. Y aquí es donde estaba el templo originalmente, no es solamente no es que se llame el templo en el monte Moria, es un lugar histórico, porque ahí estuvo el templo de Salomón también. Aquí por definición es el lugar donde está el lugar de la alianza de Dios con su pueblo. Pero el templo fue destruido en el año 70 y algo, 64, 70, perdónenme la memoria a esta altura con tanta fecha, por los romanos, y desaparece nuevamente el templo. Y después de la Segunda Guerra Mundial, cuando por fin, después de una serie de decretos y batallas, pueden volver a tomar posesión de su tierra, los israelitas, se encuentran con esto. Y aquí no está el templo. Aquí está lo que se conoce como la cúpula de la roca, uno de los lugares más sagrados para los musulmanes. Y en esta zona no solamente se encuentra esto, sino que se encuentra también, ¿se acuerda? El muro occidental, el lugar que en estos momentos es el lugar más sagrado para los israelitas, el muro de los lamentos. Aquí confluencia todo el conflicto, porque el conflicto va más allá de lo político, de lo social, hay un conflicto de fe. Uno de los lugares más sagrados de los musulmanes está donde está el lugar más sagrado de los israelitas. Entonces esta es una zona de conflicto. Verifique este mapita, usted verifíquelo con el mapa que tuvimos de Jerusalén la semana pasada. De todas las diferencias entre israelíes y palestinos, ninguna posee mayor volatilidad que la hegemonía del monte Moria. En 1967, Israel quitó a Jordania el control de la ciudad vieja durante la Guerra de los 6 días, y los judíos acudieron en masa a orar en el muro occidental, que en este momento se conoce como el muro de los lamentos. Temeroso de las represalias musulmanas, el gobierno israelí devolvió el control del resto del complejo a un fideicomiso musulmán que supervisa el culto. Bueno, ya eso es más técnico. En suma, se trata de un espacio urbano compartido con gran recelo que las tradiciones judías, cristianas y musulmanas consideran el último campo de batalla por la gloria de Dios. Esto ya es medio fantástico, pero se entiende. Recuerde que nosotros sabemos de que también en esta zona, donde está el barrio cristiano, en estos momentos, de la ciudad de Jerusalén, es donde presumiblemente estaba el Gólgota. Entonces, aquí confluyen muchas cosas: el muro de los lamentos, la cúpula de la roca, el monte Gólgota, el lugar lo que se considera la iglesia del Santo Sepulcro, y de hecho por ahí también está, en esta zona también está la tumba, la que se cree presumiblemente era la tumba de Jesús. Así que estos mapas es muy interesante para ver cómo aún hoy necesitamos saber de geografía.
Hoy se nos habla mucho de sionismo, se habla mucho de Israel y Palestina, y creo que también nosotros deberíamos, quizás no sé si tener opinión, pero por último saber de qué estamos hablando, ¿ya? Y eso sería. Stop here. Mis hermanos, ¿alguna duda? Yo estas diapositivas se las voy a hacer llegar a todos. Y más mapitas, de hecho voy a mandarle una imágenes que no las puse ahora porque era ridículo mandarla, pero una línea histórica, cronológica histórica, perdón. Mi línea cronológica histórica donde aparece la historia de la Biblia y arriba cómo estaba sucediendo la historia universal, pero no como los portugueses, sino así bien, bien clarita. Así que ahí usted me avisa si le sirve o no le sirve. Busqué el Atlas que metí, pero tiene copyright, así que allí que sería medio pecaminoso compartirlo. Sí encontré un Atlas que es de la Sociedad Bíblica, que no es muy clarito, pero se lo voy a hacer llegar también, ¿ya? Eso, la próxima semana la próxima semana ya vamos a pasar, antes de pasar al pedido intertestamentario, vamos a ver medidas, vamos a hablar un poquito más de los dioses que habían, por ejemplo, el dios Baal, que se habla mucho del dios Baal en el Antiguo Testamento, y Elías y Eliseo justamente combatieron mucho lo que era el balaísmo. Entonces, bueno saber de dónde salió ese dios, de qué pueblo era, saber un poco sobre medidas, tanto en tema de longitudes, de peso, de monedas, para que tenga una mejor lectura de lo que es la Biblia. Recuerde que esto es solamente para eso, porque esto es para terminar meditando un poco en torno a la palabra, bueno, la semana pasada los adultos jóvenes mostraron un video, y meditando un poco cuando le buscaba la traducción a esto, yo decía, oye, pensaba en ello y también pensaba en algo que mi papá, o sea, nuestro pastor, como decía, que es algo que usted sabe, pues la gente ya cuando empieza con una edad siempre repite la misma historia. No sé si le he dado los genes, porque yo siempre repito lo mismo. Pero él dice, oye, ¿por qué crees en Dios? No, porque lo siento en mí. Oye, ¿y si no lo sientes? Entonces, la pregunta es, ¿qué permanece? Porque si usted se pone esto, vamos a ver el periodo intertestamentario que se conoce como periodo de silencio. ¿Dónde estuvo Dios? ¿Dónde estaba Dios? En el exilio babilónico, lo vimos recién, parecía que todas las promesas que Dios le hizo a Abraham, que parecían cumplidas en David, en el exilio babilónico parecían que eran falsas. Entonces, ¿dónde estaba Dios? ¿Qué es lo que permanece? Y nosotros lo decimos y lo gritamos en los puntos de predicación, pero tenemos que vivirlo. Sécase la hierba, cáese la flor, las cosas pasan, la vida pasa, el tiempo pasa, todo pasa, los trabajos pasan, nosotros pasamos. Todos vamos a, como dice nuestro pastor, también nadie queda para pasar, todos vamos a pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y eso tiene que ser nuestro motor. De ahí todo en adelante, porque cuando creamos de que Dios no está, Dios está y nos está hablando por su palabra. Por eso es muy importante leerla bien, leerla correctamente. Y Dios nos ayude, si aquí no buscamos hacernos eruditos, le insisto, yo de esto sé muy poquito y estoy aprendiendo junto a ustedes. Así que el Señor nos ayude para que sea cada vez más entendible eso. Y como el menor no puede bendecir al mayor, por lo menos eso me enseñaron desde chiquitito, nuestro pastor con la bendición. Padre nuestro que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por este momento en que hemos estudiado en torno a tu palabra. Señor, te damos gracias por la vida de Esteban, Señor, que nos ha transportado por la historia de Israel, por la historia universal, y todo amarrado y guiado por tu voluntad, Señor. Zorobabel tenía que existir, Joaquín tenía que salvarse. No es casualidad que los persas hayan llegado justo a los 70 años, porque tú habías dicho que a los 70 años volverían. Señor, qué bueno y qué fantástico es ver cómo tú, Señor, mueves todo en torno a tu voluntad. Te ruego que bendigas a Esteban y a cada uno de mis hermanos y hermanas que han participado de este curso hoy día, Señor. Y te ruego que nos ayudes, Señor, a creer que también tu voluntad impera en nuestras vidas.
todo lo que nos vaya a ocurrir, todo lo que nos ocurre, es voluntad de Dios. Gracias, Dios. Bendícenos de lo alto en el nombre de Jesús. Amén. Ya, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Lo espero la próxima semana, les voy a mandar. Esteban, quiero que me incluyas en la lista para que me mandes el link y también me mandes toda la materia de hoy día, porque tuve que recurrir a tu papá y tengo que recurrir a Javier para poder entrar a clase. No se preocupe, yo le tiro la oreja a quien corresponda para que la incluyan. Por favor. Ya, gracias. Les voy a mandar el Atlas, les voy a mandar varias cositas, así para que se entretengan este 18, ¿ya? Por favor, ya. Gracias. Ya, que estén bien. Que el Señor les bendiga, mi hermano. Chao, gracias, nos vemos. Chao. Chao, chao. Adiós. Adiós. Chao, Esteban, gracias, Dios te bendiga. Chao. Amén. Chao.